A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo en Alemania un joven cuyo oficio lo mantenía en contacto con la riqueza. Era orfebre, hacía moldes para monedas y pulía piedras preciosas. Pero la vida, caprichosa, juega extraños lances. Y ese joven llamado Johannes Gutenberg, que vivía entre joyas y monedas ajenas, buscó otras posibilidades con el fin de hacerse rico. Gutenberg aprovechó lo que ya estaba inventado por los chinos desde siglos anteriores, es decir, la tinta y las letras móviles y la aleación metálica para crear la imprenta moderna. Pero justo de nuevo la vida le hizo una pequeña broma. Gutenberg, siempre en contacto con joyas y monedas, nunca tuvo dinero propio para desarrollar su propio invento. Entonces entró en contacto con 3 poderosos hombres de negocios para financiar su idea. El problema era que cada uno de aquellos financistas era más voraz y más vulgar que el otro, y pronto Gutenberg fue llevado a juicio y mezclado con aquellos tiburones perdió todo su dinero, su trabajo, su invento y sus bienes de capital. Más allá de la mala suerte de Gutenberg, que al final se refugió en un convento para huir de sus deudores, tuvo el privilegio poético de olvidarse de las joyas para crear algo de más riqueza. Sí, Gutenberg creó los primeros libros tal como hoy los conocemos. El primero de ellos, en plan experimental, lo imprimió un día como hoy, 30 de septiembre de 1452. Y desde entonces, cuando nos sumergimos en las páginas de los libros, sabemos que allí encontramos todas las riquezas que no pueden comprar las monedas. Y ojalá se lo agradeciéramos hoy y siempre a Gutenberg, inventor de la imprenta. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía solicita que se condene a Danilo Carrera por delincuencia organizada. Petroecuador y las Fuerzas Armadas firmaron convenio para reforzar la seguridad en la red de poliductos. Cortes de luz se mantienen de lunes a domingo la próxima semana. En política internacional, discursos. Los editoriales serán de Emilio Palacio. Impongamos un fiscal honesto. Ramiro Ruiz. Ecuador fue un país pacífico. Noticias del día. Fiscalía solicita que se condene a Danilo Carrera por delincuencia organizada. La Fiscalía de Ecuador solicitó este 26 de septiembre que el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, sea condenado por la justicia por delincuencia organizada como presunto líder de una trama de corrupción que operó en empresas públicas durante la administración del exmandatario. En su alegato de cierre del juicio del caso Encuentro, el Ministerio Público ecuatoriano solicitó también una reparación integral para Carrera de más de $682,000. El mismo requerimiento en condena e indemnización hizo la Fiscalía contra Antonio Icaza, exgerente de la estatal Corporación Nacional de Electricidad CENEL, al señalarlo como colaborador de la trama de corrupción, mientras que el proceso permanece contra los otros 4 acusados por este caso al encontrarse prófugos. Según la Fiscalía, durante el juicio que comenzó el lunes se pudo concluir que los procesados actuaron con pleno conocimiento de la ejecución del ilícito y que cada uno desempeñó un rol específico como líder y colaborador, respectivamente. Para la Fiscalía, entre el 2021 y el 2023 se instauró una presunta red de corrupción liderada por Carrera Echeres, otro empresario contra quien el proceso penal se extinguió al ser asesinado en un cuádruple crimen en marzo del 2023, poco después de que fue vinculado con el líder en Ecuador de la mafia albanesa Dritan Hika, dedicada principalmente al narcotráfico. Los líderes se habrían valido de la designación de Hernán Luque en la dirección de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO para nombrar a Antonio Icaza como gerente general de CENEL, quien habría participado en el direccionamiento de contratos en el sector eléctrico, según siempre el Ministerio Público. Luque se encuentra actualmente detenido en Argentina, pendiente del proceso de extradición solicitado por la justicia ecuatoriana para ser juzgado por este caso.
Petroecuador y las Fuerzas Armadas firmaron un convenio para reforzar la seguridad en la red de poliductos. Petroecuador y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas firmaron este 27 de septiembre de 2024 un convenio para reforzar la seguridad en la red de poliductos a escala nacional. Se trata del convenio matriz de seguridad energética al Sistema Hidrocarburífero Nacional y seguridad de poliductos, que tendrá una vigencia de 5 años, así lo informó Petroecuador en un comunicado. El acuerdo fue suscrito en Quito por el gerente general de Petroecuador, Diego Guerrero, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela. El objetivo de este convenio es proteger la infraestructura de transporte a través de la ejecución de operaciones militares de vigilancia y control en las líneas de poliductos, derecho de vía y sus áreas de influencia, detalló la estatal petrolera. Como parte de este convenio, las Fuerzas Armadas se encargarán de prevenir y neutralizar las acciones negativas en la red de poliductos a escala nacional y, por su parte, Petroecuador asignará los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de las operaciones militares. De 2022 a agosto de 2024 se registraron un total de 949 perforaciones clandestinas en la red de poliductos, con una pérdida estimada de $180 millones. La petrolera pública aclaró que ya cuenta con 2 convenios anteriores vigentes para el tema de la seguridad, el primero para el servicio de protección y mantenimiento de poliductos y civil menor de las estaciones de poliductos, terminales y depósito de la Gerencia de Transporte, firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en junio de 2023. El segundo de cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad de la infraestructura de la empresa, suscrito con el Ministerio de Defensa en febrero de 2024. Cortes de luz se mantienen de lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre. Este 27 de septiembre del 2024, durante una rueda de prensa en Quito, el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, explicó que aunque ha llovido, los niveles de los embalses de las hidroeléctricas no han mejorado de manera sustancial, por lo que en promedio los horarios de apagones no se reducirán. Por eso, durante la próxima semana del 30 de septiembre al 6 de octubre, se mantendrán los cortes de luz, que promedian de 8 horas al día. Lo que sí se va a ajustar son los horarios para el sector industrial. Esto para minimizar el impacto de los apagones en la producción. Ante el malestar ciudadano, el ministro Goncalves anunció que el ministerio ha habilitado un correo electrónico al que las personas podrán escribir para notificar incumplimientos en los horarios de cortes de luz en su sector. El correo electrónico es reportesorarios@energiayminas.gov.es. Según el ministro de Energía, países vecinos como Perú no tienen los problemas de apagones que en Ecuador, porque diversificaron su matriz energética hasta incluir fuentes como gas natural. En el caso de Ecuador, la generación de electricidad depende en un 72% de las hidroeléctricas, es decir, del agua. El embalse de Mazar actualmente está en los 2.116 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que ya estamos en niveles críticos. Para recuperar el embalse y ponerlo en niveles óptimos se debería subir 37 metros de agua. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Inti Gronenberg, ambientalista, para hablar sobre las razones de los incendios en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Bueno, podemos empezar indicando de que lo que hay que considerar como país, como sociedad, es que estamos enfrentando ya los efectos del cambio climático, algo que los científicos nos venían indicando por décadas. Existe un panel que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde existen más de 200 expertos científicos de distintos países que han venido durante varias décadas analizando el comportamiento del clima. Y sabíamos justamente como sociedad de que si no hacemos una transformación del modelo actual, una transformación de un modelo en el cual tengamos mayor conexión con el tema de la naturaleza, reduzcamos problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, hagamos economía circular, una transformación integral, se iba a dar un aumento de la temperatura promedio del planeta. Ese aumento ya estamos en ese lugar,
se ponían unos límites en los cuales, si sobrepasábamos esos límites de aumento de temperatura, el comportamiento climático iba a cambiar. Y ya pasamos del primer límite. Ese primer límite era 1.4 grados centígrados, y esto se esperaba que lo pasemos en quizás 10 años, y ya lo hicimos en estas fechas. Y eso quiere decir que desde ahora en adelante va a ser más difícil para la humanidad poder predecir el comportamiento del clima. El clima va a ser mucho más variable. Entonces, lo que estamos enfrentando justamente es la consecuencia de la no transformación del modelo, a pesar de que en varias décadas se ha analizado esa información, y la urgencia de que empecemos a tomar medidas para que no siga aumentando esa temperatura, porque cada vez que siga aumentando, las variaciones van a ser aún más graves para la sociedad, para la humanidad y para los ecuatorianos. Y es gravísimo lo que ocurre y lamentablemente los países, las autoridades del mundo no han tomado en serio este tema del cambio climático, pero lo cierto es que, como usted mismo lo ha apuntado, estaríamos entrando a un punto de no retorno en que la humanidad ya no podrá predecir estos efectos del cambio climático que ya los estamos viviendo. Es correcto. Tenemos información que nos puede permitir tener una idea de lo que va a suceder, pero no con exactitud. E incluso en países dentro de la región andina, citando una vez más los informes de la IPCC, hace falta información. Entonces, la primera lección que tenemos que tener como sociedad es que hay que apoyar justamente a la academia, a sectores especializados, para que empecemos a recopilar aún más información. Otros países tienen información más completa de los efectos. La región andina tiene información insuficiente, pero tenemos, con la poca información que tenemos, ya en los reportes se indica cuál podría ser el comportamiento en cierto sentido climático. Y lo que nos dice es que vamos a tener más extremos, vamos a tener sequías más fuertes, incluso se habla de que no sea una sola al año, sino sean dos, y cuando venga la lluvia, tengamos lluvias de mayor intensidad. Entonces eso es lo que se puede prever de los informes justamente de la IPCC, y eso es lo que nos está sucediendo ahora. ¿Cómo se conecta con la realidad actual? Si el Ecuador no tiene planes de corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta transformación climática, es un país condenado al fracaso. Esto es justamente lo que se menciona igual en foros como la IPCC, que los países necesitan tener planes de adaptación que sean de corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que no tenemos en el país. En el país, lamentablemente, cada vez que hay un cambio de gobierno, se reinventan la rueda. Y esa falta de prever, de planificar en estos planes de corto, mediano y largo plazo, es lo que hace a la final que sintamos de mucha más forma todos los efectos de lo que está sucediendo, ¿no? Y yendo hacia el tema de incendios, si bien es cierto, hay unos desadaptados terroristas que tienen que ser juzgados por lo que están haciendo, pero la causa o el foco de incendios no solamente es gente inescrupulosa que está haciendo esto por hacernos daño, sino que también existe un grave problema en el país que no podemos ocultar, que es la falta de manejo de residuos adecuada en el país. En la región urbana, solo recolección de basura. Ojo, este es súper importante. En las regiones urbanas, más o menos 97% de recolección de basura. Eso quiere decir que hay un 3% de personas en zonas urbanas que ni siquiera tienen quien les recoja la basura. Entonces, ¿qué opción tienen? O quemar o botar hacia los ríos o hacia las quebradas. Eso en zonas urbanas. En zonas rurales, 24.1% de tasa de recolección. Eso quiere decir que la gran mayoría de ecuatorianos que viven en zonas rurales ni siquiera tienen quien recoja la basura de sus hogares. Inés Manzano, ministra de Ambiente en Radio Sucesos, habló acerca de las resoluciones para enfrentar los graves incendios en Quito. Escuchemos lo que dijo. Sí, son 38.000 hectáreas hasta ahora que hemos perdido. De esas 38.000, 2.220 y pico fueron las que hemos tenido del primer COE nacional hasta el día de antes de ayer, o ayer.
sea, mira cómo ha subido ni en una semana. Y luego, en una semana. Y luego lo que hemos establecido con la Subsecretaría de Patrimonio Natural del Ministerio y con el Ministerio de Agricultura también, es que vamos a hacer varias cosas. Uno es la restauración integral, dentro de la restauración está lo que se llama reforestación, sino que la restauración es tratar de aprovechar, digamos, el momento para poder poner especies nativas. Acuérdense que lo que se ha quemado son bosques de eucalipto, que es especie introducida, es mucho más, y es más, se combustiona más rápido. Todo se combustiona más rápido sin agua. Y eso de ahí tenemos que esperar un mes, de acuerdo a nuestros técnicos, para poder entrar a comenzar a mover restos de árboles, etcétera, para iniciar todo el proceso de restauración. En ese proceso de restauración, porque las directrices las da a nivel nacional el Ministerio del Ambiente, vamos a tener la ayuda de 12,000 militares que nos ofreció el Ministerio de Defensa, que me parece espectacular. El SENACID está activando a todos los estudiantes universitarios, entonces nosotros lo que estamos haciendo es programando primero la información que estoy dando, ¿no? O sea, esto no es de entrar ahorita porque todavía se está quemando, o sea, es como un tronco de leña que pones en una chimenea y sigue la combustión. Y luego poder decir a la ciudadanía, ordenar y decir cómo vamos haciendo. Hemos tenido ayer la primera, a través del ministro de Defensa, las primeras donaciones de árboles nativos. O sea, eso es súper importante. Y eso volver a rescatar. Sobre el tema de los árboles, usted menciona los eucaliptos, que sí son más inflamables que otras especies, y como usted bien dice, ministra, son introducidos. ¿Se ha pensado en cambiar de especie en esta reforestación? Decía el alcalde de Quito ayer que se podría aprovechar para hacer un cambio de especies. Sí, no, es que la restauración integral es eso, es con especies nativas. Y Quito tiene unas especies increíbles, o sea, y también el lugar, porque, por ejemplo, en el sector de Tumbaco, en el sector de Puembo, hay otro tipo de ecosistema. O sea, Quito tiene varios ecosistemas dentro de todo su distrito metropolitano. Entonces hay que recuperar, y eso tenemos ya el tipo de especies que son donde fue el incendio. Y eso es lo que, como te digo, ayer recibimos la noticia de que nos quieren donar los árboles nativos, una parte de los árboles nativos que necesitamos, y eso es bueno, y coincido, este es el momento. No podemos sacar los que ya están, pero también en esta restauración lo que tú haces es hacer también líneas de cortafuego. O sea, es una oportunidad de oro para que no vuelva a suceder esto que hemos pasado. ¿Qué especies podrían sembrar? Yo no me sé los nombres de las especies, pero es una composición, porque es como restablecer un ecosistema que no hemos tenido siquiera 40 o 50 años atrás. Pero yo puedo dar listado, porque arupos, arrayanes, por ejemplo, son cosas que... Y hay unos que, te puedo decir como, porque soy mejor visual que en el nombre de las especies, pero hay unos que dicen cholán, que es muy bonito, que tiene unas flores amarillas. El arupo también es de aquí. El arrayán pero el arrayán está en esta otra zona que te digo que es un poquito más seca, que es la zona justamente de Puembo, de Tumbaco. Nosotros tenemos el acacio negro, pero también son de otra. Acacios siempre son de zonas un poco más secas. Entonces, pero tenemos hasta unos arbustos. No es necesario el árbol, los ecosistemas tienen diferentes, aparte de estratos, diferentes especies. Entonces, algunos son árboles, otros son arbustos. Pero yo creo que vamos a hacer algo increíble, van a regresar todos esos colibríes. Yo no sé si ustedes saben, nosotros lo hemos puesto, trabajamos con el Instituto Nacional de Biodiversidad, que es adscrito también al Ministerio del Ambiente, y ha determinado 600 especies en los lugares en que hubo el incendio, que son 600 especies. O sea, para que regresen 600 especies lo tenemos que hacer bastante bien.
En Impacto Informativo, Nicolás Malo, director de Iniciativas Ciudadanas del Patronato San José, habla acerca de la ayuda para los afectados de los incendios. Veamos la nota. Efectivamente, el municipio de Quito y la unidad Patronato Municipal San José han establecido un centro de acopio en el Parque Bicentenario, en el antiguo aeropuerto, para canalizar las donaciones a las familias damnificadas y también para el personal de atención en primera línea. Tenemos levantada información de cuáles son las familias afectadas. Hemos atendido como patronato más de 133 familias directamente desde la Unidad Patronato Municipal San José, que es la entidad del municipio a cargo de la ejecución de proyectos sociales, y justamente con toda la información que levanta el personal de trabajadores sociales, psicólogos y demás personal que justamente está en la contención con las familias apoyándoles. Ellos desde los sectores nos indican en el centro de acopio qué necesidades tienen y nosotros canalizamos las donaciones de la ciudadanía y empresas hacia ellos. Ustedes han estado a cargo de la ayuda hacia las personas, por ejemplo, que se quedaron sin vivienda, se quedaron sin sus medios de trabajo, que claro, fueron golpeados por los incendios, quizá las vituallas, las raciones alimenticias. Nosotros hemos entregado a familias en coordinación con otras instituciones, por supuesto, y bajo el liderazgo de las autoridades de la alcaldía, el alcalde sobre todo. Efectivamente hemos entregado kits de alimentos, hemos entregado kits de aseo, kits de primeros auxilios, mascarillas, bebidas, aguas, todo lo que se requiere, digamos, en los primeros días justamente de la emergencia, tanto a las familias afectadas, y también estas donaciones han llegado a los vecinos y vecinas que están apoyando justamente en la mitigación de los incendios, al personal, digamos, bomberos y demás de primera línea. ¿Cómo manejan este tema de la entrega de donaciones? Porque en este momento puede ser que sea incontenible la presencia de personas naturales, de personas jurídicas, entregando una serie de cosas. Entiendo a ustedes, ¿cómo se canaliza efectivamente la entrega? Sí, estamos justamente organizados para ese efecto en este centro de acopio, es decir, nosotros centralizamos donaciones de distintas partes, digamos, de la ciudad y de ciudadanía y de las empresas, para que justamente desde aquí identifiquemos cuáles son las necesidades y podamos enviar. El alcalde y digamos, las demás autoridades han sido muy enfáticas de que la ciudadanía no vaya a las zonas afectadas para hacer las entregas directamente allá, porque eso genera congestión y no permite, digamos, que el personal que tiene que atender la emergencia pueda hacerlo de la mejor manera. Entonces, justamente hemos aperturado este centro de acopio para que la ciudadanía, las empresas, personas naturales, jurídicas, como usted mencionaba, puedan hacer la entrega aquí en este centro de acopio. Nosotros recibimos todos los productos que se solicitan y a su vez nosotros, como parte del municipio de Quito, enviamos camionetas permanentemente que van con los productos a entregarse, se contactan con la persona y se hace la entrega puntualmente y la camioneta sale. Bueno, pero a veces es un poco incontenible la bondad de la gente, ¿no? Y se han dado modos para ir al barrio Bolaños, para ir a Bellavista, para ir a otros sectores. Han entregado pan, han entregado desayunos, almuerzos, y no solamente pues a los damnificados, también a los bomberos, a la fuerza pública. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, no? Nosotros justamente lo que hemos hecho es habilitar estos puntos, más bien hemos comunicado en distintos medios de comunicación, en redes sociales, hemos sido bastante enfáticos de que las personas se acerquen a los puntos establecidos. Tenemos el Parque Bicentenario que, como le digo, es el principal, también en Administración Zonal Los Chillos, para las personas que viven en los valles, también Administración Zonal Calderón y Quitumbe han estado receptando, pero hemos buscado justamente que en toda esta comunicación quede, insistamos que las personas se acerquen a estos puntos para poder hacer de las entregas de la manera más organizada. Es importante mencionarle que de más de 240,000 productos que hemos recibido, y ahorita estamos contabilizando muchos más que nos han llegado, hemos podido entregar la gran mayoría también a los sectores afectados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Discursos. La reunión anual de Naciones Unidas es un espacio en el que los mandatarios de todo el mundo tienen ocasión de expresar posturas políticas e ideológicas que o recomiendan o critican según sea el caso y el tono. Durante la pasada semana tuvo lugar esta reunión
y varios mandatarios americanos tomaron la palabra con más o menos impacto. Como es natural, estos expresaron preocupaciones de carácter regional en relación a aspectos que son de común alarma hemisférica, como es el caso de la vacilante democracia regional y la migración. El caso del presidente Biden, ya de salida, fue distinto al enfocarse en la crisis ucraniana, la que se aproxima a su tercer año de la guerra de la agresión rusa. Fue muy crítico de Putin y de la corriente autoritaria que representa, así como de sus constantes declaraciones públicas amenazando recurrir a sus armas nucleares, no solo contra Ucrania, sino contra quienes le proporcionen a esta armas no nucleares, por cierto, para poder detener los ataques a la población civil que indiscriminadamente lleva adelante Rusia en una guerra terrorista. Entre los mandatarios latinoamericanos se escucharon discursos muy interesantes en torno a la situación regional, particularmente en referencia a la decreciente confianza de la población en la democracia como marco de la vida política e institucional en la región, un aspecto que se ha venido observando desde hace algún tiempo. También dentro de esta línea se hizo énfasis en el directo asalto a la democracia en Venezuela, escenificado en el burdo fraude electoral perpetrado en las pasadas elecciones presidenciales, violando cualquier criterio jurídico y técnico, algo que ha sido una constante histórica del chavismo en el país. Obviamente, esta crítica se vincula a lo observado en el primer tema, pues está claro, en el caso venezolano al menos, que la mayoría opositora que derrotó en las urnas al régimen y que lo sabe perfectamente, sabe también que su victoria es inútil y carente de importancia. La cínica pero muy realista frase de Stalin, no importa quién vota, sino quien cuenta los votos, adquiere una vigencia absoluta y vacía de contenido a los procesos de toma de decisión democráticos, pues al final del día se impondrá la fuerza de la represión y el abuso. Así se ha conseguido matar a cualquier atisbo democrático en una buena parte del mundo, la mayoría del cual vive hoy bajo regímenes autoritarios, velados o abiertos. Cabe preguntarse qué interés va a tener un contradictor del régimen venezolano de participar en una próxima elección si ya se sabe que, hasta perdiendo 2-1, el gobierno terminará ganando, con lo que la situación de miseria, violaciones a los derechos humanos y abusos seguirán creciendo cada día, y al ciudadano que se da cuenta de que no lo es, pues su decisión no cuenta para nada, elegirá otra manera de votar, que es irse, siguiendo aquel consejo de Bolívar ante su desencanto con lo que había intentado construir: emigrar. Esta decisión fue también mencionada en varios discursos como una consecuencia riesgosa para otros países por el resurgimiento de las posturas xenófobas ante las limitaciones de la capacidad de acogida a los migrantes, pues las incapacidades, fracasos y latrocinios de los autoritarismos deben ser asumidos por otros que por lo general tienen limitaciones hasta para con sus propios nacionales. Brevemente haré referencia al discurso del presidente Arévalo de Guatemala, a quien le tocó vivir en carne propia las maniobras del autoritarismo para desconocer su victoria en las urnas antes y después del proceso, del que hasta el último momento no se supo si culminaría en su toma de posesión. Arévalo fue enfático criticando al fraude venezolano y al desmantelamiento de cualquier atisbo de democracia, respeto y respeto a los derechos básicos en Nicaragua.
pero sin duda quien se llevó las palmas por su discurso fue el presidente Boric de Chile, que ratificó una vez más, ahora ante las Naciones Unidas, la firmeza de sus posturas y credenciales diplomáticas al ir más allá de lo meramente político y situar en el plano ético, tan venido a menos, los ejes de la discusión respecto de la evaluación de los procederes autoritarios y de los cristales con que se miran estos, dependiendo de quién los cometa. Señaló con firmeza que los derechos humanos no se pueden calificar según quien los viole, pues se trata de un criterio universal. Ejemplificó su postura haciendo referencia a varios de los conflictos y crisis que afectan al mundo hoy, refiriéndose a la adolescente palestina asesinada en Gaza, al trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el opositor silenciado en Nicaragua, el niño ucraniano secuestrado por Rusia o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por serlo, agregando que todos ellos son, ante todo, seres humanos. Sus palabras pusieron sin duda el dedo en la llaga. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad. El contraste de la firmeza y claridad de Boric, a quien no le tembló la voz, al señalar por sus nombres a quienes sistemáticamente violan los derechos humanos, aun cuando buena parte de ellos se quieran hacer pasar como progresistas o revolucionarios de una ilusoria izquierda, en teoría coidearios suyos, con el estridente silencio de Lula, que no mencionó una sola vez el asalto a la democracia que se produjo en Venezuela, desvirtuando así cualquier legitimidad democrática para sí mismo, al no poder, sea por formación o de formación ideológica, poner distancias y separarse de unos delincuentes que pretenden pasar por sus iguales. En ese silencio cómplice estuvo acompañado por el presidente Petro, quien, como cabía esperarse, dados sus criterios ideológicos, bajo ninguna circunstancia será capaz de distanciarse de Maduro. Está claro que la agenda política de Petro va paralela a la que el chavismo instituyó en Venezuela, en un país que, a diferencia de esta, construyó una institucionalidad robusta, me refiero a Colombia, que en alguna medida ha logrado resistir los embates de su populismo demagógico, que cuando se ha visto desnudado en su corrupción familiar o política, ha buscado recurrir a la denominada movilización popular, que no es más que el apelativo fascista a la violencia callejera. La única referencia que hace Petro respecto de Venezuela no puede ser más decidora en cuanto a su real naturaleza. Venezuela, dice, al igual que Cuba, son países rebeldes, bloqueados económicamente por la poderosa oligarquía global porque no encajan en su dominio. La fe del carbonero, sea en lo religioso o en lo ideológico, ha sido muy sobrevalorada. En medio del polvo del carbón debe resultar muy difícil distinguir la realidad, algo parecido a lo que le sucedió a millones de revolucionarios en el mundo al venirse abajo el muro y con él la estantería ideológica anexa. Muchos de ellos hasta hoy no logran salir de la polvareda. Muchas gracias. Editorial. Impongamos un fiscal honesto, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Como usted bien sabe, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se preparan para designar al próximo fiscal general del Ecuador y su intención es clarísima:
quieren poner en el cargo a un pillo que se venderá al mejor postor. Evitar semejante atropello a la democracia no será fácil por el poder casi absoluto que el mamotreto de Montecristi, mal llamado Constitución de Montecristi, le otorga al Consejo de Participación y Control Social. Pero difícil no es sinónimo de imposible. Tampoco fue fácil tumbar el narcojuicio con el que quisieron cortarle la cabeza a la fiscal Diana Salazar, y aún así lo conseguimos. La clave fue la indignación y la movilización de la sociedad civil, que le envió un mensaje muy claro a las mafias políticas. Si se meten con la fiscal, se estarán metiendo con nuestros hijos y nuestros nietos, y eso no lo vamos a permitir. También fue importante la actitud que finalmente adoptaron algunos partidos, entre esos el suyo, pero repito, la fuerza que derrumbó el narcojuicio fue la del pronunciamiento popular. Ahora, debemos avanzar por un camino parecido. Primero, pongámonos de acuerdo en el nombre de un abogado penalista honesto, que no haya defendido a narcotraficantes, violadores o vacunadores, y menos aún a funcionarios corruptos. Hay muchos que reúnen ese perfil. Es cuestión de buscar el más adecuado. Segundo, iniciemos una amplia movilización de la sociedad convocando actos, foros y concentraciones en calles y plazas a lo largo de todo el país para expresar el respaldo a ese nombre que propondremos para el cargo de fiscal general. Tercero, recojamos cientos de firmas de personalidades destacadas y de ciudadanos de a pie para un manifiesto público de apoyo a esa persona honesta y decente. Cuarto, convoquemos a una gran concentración final en Quito, quizás en las afueras del edificio del Consejo de Participación y Control Social, para el día en que finalmente se anunciará el nombre del nuevo fiscal. Entendamos de una vez por todas que la pelea contra la corrupción no la vamos a ganar en las redes sociales y en los espacios de opinión solamente, sino sobre todo en las calles. Así fue como salvamos a la fiscal Diana Salazar, y así será como tendremos un nuevo fiscal honesto. Su respaldo a esta iniciativa, señor presidente, no implicará de ningún modo una intromisión en las demás funciones del Estado, pero en cambio podría ser un factor decisivo para inclinar la balanza en favor de la democracia. Artículo de Emilio Palacio, publicado en Diario La Hora. Ecuador fue un país pacífico. Ramiro Ruiz. Daniel Montalvo, del laboratorio Vanderbilt University, revela en el 2024 que Ecuador recibió la noticia como el país más violento de América Latina. Según datos oficiales, en 2023 se registraron 7.878 muertes violentas, y esto corresponde a una tasa de 46.5 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Por cada hora que vivimos en Ecuador, una persona muere a manos de un homicida. La isla de Paz parece que se ha convertido en una zona de guerra. Cerca de 5 millones de ecuatorianos han sido víctimas de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún tipo de acto delincuencial. Según esta información, más de 500 ecuatorianos son sacrificados por la delincuencia cada hora. El contexto que sostiene este tejido dramático son las frágiles instituciones democráticas. Ecuador ha experimentado un enérgico aumento de la violencia, y la presencia del crimen organizado han elevado la tasa de homicidios a niveles sin precedentes. Los problemas de desorden institucional de largos años no han sido resueltos. La corrupción, el cuento de la protección de niños, niñas y adolescentes, los sistemas vetustos de salud y educación, la ficción de puestos de trabajo, la evidente y dolorosa pobreza, la ridícula construcción de hidroeléctricas, el abandono de obras públicas, se relacionan con la insatisfacción, el desengaño, el atraso y la violencia. Las crueles bandas criminales como los choneros y los lobos manejan la justicia y la política. Los dos grupos son socios de narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador. La interminable lucha por el control territorial ha intensificado la violencia extrema. Los noticieros publican decapitaciones y desmembramientos, atentados con coches bomba y ataques y asesinatos a jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos. La violencia de las bandas criminales en las calles está relacionada con la violencia dentro de las cárceles. El hacinamiento y la falta de control estatal han permitido que las bandas criminales ejecuten masacres.
El hacinamiento se ha originado desde las políticas punitivas contra las drogas, como también la lentitud de organismos de justicia y el uso excesivo de la prisión preventiva. Las instituciones democráticas seguirán frágiles por la corrupción, el descaro en el nombramiento de autoridades y de instituciones politizadas. ¿Qué explica esta preferencia de América Latina al asesinato? Las razones que ofrecen los expertos son numerosas y variadas. También son insatisfactorias. La pobreza es una causa frecuentemente mencionada, pero si es por esto, China debería tener más asesinatos que Brasil. Otros lo acusan a la democracia y al hecho de que los gobiernos autoritarios manejen la impunidad a los criminales, como sucede en Venezuela. Sin embargo, la India, la democracia más grande del mundo y uno de los países más pobres, tiene un índice de homicidios comparativamente más bajo que el de las democracias pobres de América Latina. El consumo y el tráfico de drogas son también razones de la alta tasa de homicidios latinoamericana. Ningún país consume más droga que Estados Unidos. Si se trata de narcotráfico, Marruecos vende a Europa como lo hace México a los Estados Unidos. Esta es la maravilla de un país pobre que vende drogas a su vecino rico. Pero la tasa de homicidios de Marruecos es inferior a la de México. Esta situación significa que son factores importantes el tráfico de drogas, la pobreza o la ineficiencia y la corrupción de las instituciones políticas, la policía, el sistema judicial o las cárceles. Pero estos componentes no son los únicos. Ecuador ha sido un país pacífico y por eso la violencia nos ha tomado por sorpresa. Se trata de una nueva barbarie, pero los ecuatorianos no estamos preparados ni política ni psicológicamente. No la enfrentamos adecuadamente porque no la entendemos. Nos negamos a admitir la realidad. De alguna manera, estamos en guerra, o precisamente, somos espectadores pasivos de una guerra que se extiende ante nuestros ojos. Para recobrar la paz, necesitamos exigir el esclarecimiento de los crímenes políticos y la aplicación de la ley. El primer paso es admitir esta realidad. La historia reciente demuestra que los pueblos resueltos a luchar por sus convicciones democráticas pueden superar los conflictos y salir de ellos más unidos, más fuertes, sobre todo más maduros. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Portugal accede a 500 millones de euros de fondos europeos para cubrir los daños de los incendios. El gobierno portugués quiere una reconstrucción rápida y no burocrática con ayuda de fondos de la Unión Europea tras los mortíferos incendios forestales de este verano. El Ejecutivo ha comenzado a evaluar los daños en los municipios afectados. Este diálogo com a Sra. Presidente da Comissão Europeia desembocou na decisão da Comissão de permitir que Portugal possa aceder a 500 milhões de euros dos fundos de coesão que nos estão destinados para os próximos anos e possa cobrir os prejuízos que teve com uma taxa de comparticipação que excepcionalmente puede ser mesmo de 100%. El primer ministro también anunció que se llevará a cabo un estudio exhaustivo de todas las investigaciones en curso sobre los delitos relacionados con los incendios. El objetivo es descubrir las causas que motivan a quienes han sido detectados y detenidos a cometer este delito. Os incêndios que atingiram as regiões norte e centro do país na semana passada provocaram 9 mortos e mais de 160 feridos. Os fogos consumiram cerca de 135 mil hectares de floresta entre os dias 15 e 20 de setembro, totalizando quase 147 mil hectares de área ardida este ano, o terceiro pior registro da última década. Joana Marão Carvalho, para a Euronews em Lisboa. Como la inteligencia artificial se abre paso en la industria de la construcción. Cuando este grupo de constructores culmina su jornada laboral en un edificio de apartamentos en Seattle, 2 robots autónomos guiados por inteligencia artificial comienzan a trabajar.
Entonces el robot ingresa a cada habitación del piso, tiene los planos de la planta ya cargados, por lo que sabe dónde estarán las paredes. Y lo que hace es desplazarse en cada espacio y tomar una foto de 360 grados de alta resolución. Luego sube esas fotos a su plataforma en la nube, donde realiza una serie de análisis impulsados por inteligencia artificial que luego se envían al equipo del proyecto. Cuando los robots fueron introducidos al personal unos meses atrás como parte de un proyecto piloto, algunos se mostraron escépticos. Al principio no estaba seguro de si iban a poder recorrer el proyecto por sí solos. No había visto ningún robot capaz de maniobrar de forma autónoma en una obra en constante cambio. Siempre hay obstáculos y gente entrando y saliendo, pero estos robots hacen un gran trabajo en ese aspecto. Las imágenes captadas por estos robots pasan por un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer miles de objetos vinculados a la construcción. Esto permite que tanto los ingenieros en el lugar como los diseñadores ubicados en la costa opuesta en Boston puedan monitorear el avance de la construcción y detectar potenciales riesgos. Los analiza y dice, bueno, ¿qué veo aquí? ¿Las paredes están pintadas o son de yeso? ¿Los techos tienen marcos? ¿Es de hormigón pintado? ¿Está instalado el conducto de aire? ¿Está aislado el conducto de aire? Busca todas esas cosas y luego las procesa en nuestra plataforma en línea y las muestra de una manera muy fácil de digerir. Impulsores de este proyecto dicen que los robots están aquí para ayudar con las tareas tediosas o riesgosas y no para sacar empleos a las personas. El robot ahorra mucho tiempo a las personas, ya que el tiempo que le llevaría a un humano tomar el nivel de fotos con esa consistencia es más de 40 horas a la semana. Poder seguir el proceso de todas las operaciones en una torre residencial de 31 pisos y 324 unidades como la de Seattle es algo que demandaría muchísimo tiempo y sería muy difícil de hacer para un humano. Aunque la colaboración entre personas y máquinas no es nueva en la construcción, la implementación de herramientas de inteligencia artificial y robots autónomos ha sido lenta, una realidad que expertos consideran podría cambiar en los próximos años. Belén Mora, Voz de América. Casi 700 muertos en Líbano esta semana mientras Israel discutirá el plan para un alto el fuego. Casi 700 personas han muerto en una semana en el Líbano a medida que se intensifican los combates entre Israel y Hezbollah. Israel ha intensificado drásticamente los ataques en este tiempo, asegurando que está apuntando a las capacidades militares de Hezbollah y a los altos comandantes del grupo militante. Altos funcionarios israelíes han amenazado con repetir la destrucción de Gaza en Líbano si continúan los ataques de Hezbollah. Más de 200.000 personas han sido desplazadas en Líbano desde que Hezbollah comenzó a disparar cohetes en apoyo de Hamas desde que comenzó la guerra en Gaza. Estados Unidos, Francia y otros aliados han pedido conjuntamente un alto el fuego de 21 días. Sin embargo, Netanyahu dijo que Israel está atacando a Hezbollah con toda su fuerza y no se detendrá hasta que logre sus objetivos, aunque se ha abierto a discutir una propuesta de paz. Kamala Harris rechaza la sugerencia de Trump de que Ucrania ceda territorio para lograr la paz. Kamala Harris rechaza la sugerencia de Trump de que Ucrania ceda territorio para lograr la paz. En una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, la candidata presidencial demócrata lanzó una crítica velada a la polémica sugerencia de su oponente republicano. These proposals are the same of those of Putin. And let us be clear, they are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender, which is dangerous and unacceptable. Trump se reunirá con Zelensky en Nueva York este viernes. El candidato republicano ha rechazado las críticas de Harris e insiste en que quiere detener la guerra. En la rueda de prensa con Harris, Zelensky dijo que una paz duradera y justa era la máxima prioridad para Ucrania y pidió mantener las sanciones contra Rusia, así como la ayuda militar.
Zelensky estaba en Washington para presentar a la Casa Blanca y al Congreso sus planes para llegar a un final de la guerra, mejorando las posibilidades de Ucrania en el campo de batalla. Por otro lado, en la Asamblea General de la ONU, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que Europa ayudará a Ucrania el tiempo que haga falta e instó a China a reconsiderar su apoyo a Putin. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos.
En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.